vamos a resolver este muy interesante ejercicio que tiene que ver con esta condición que A más B más C sea 0. Nosotros aquí podríamos indicar, de acuerdo a lo que sabemos, que M es igual a 0, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que no es ese el plan para resolver el ejercicio. Sin embargo, es importante destacar lo siguiente. Fíjese acá, variable elevado al cuadrado A, variable elevado al cuadrado B, variable elevado al cuadrado C. Y bueno, vamos a tener acá esta expresión que ya está en términos de las otras variables que no es el A. Acá el A también se mantiene, pero este 2bc está en otros términos y bueno, así consecutivamente. Otro detalle más, hago notar que acá dice b a la cuarta menos c a la cuarta y acá dice b menos c, c a la cuarta, c menos a, en el mismo sentido. A la cuarta menos b a la cuarta y a menos b. Profesor, ¿y eso está relacionado? Por supuesto que está relacionado y vamos a ver ahora de qué se trata. Primero voy a ajustar qué cosa es esta expresión. A partir de esto quiero que se den cuenta que puedo obtener inmediatamente el de acá y también el de acá sin necesidad de estar operando cada vez. Quiero que se den cuenta que siempre es el cuadrado de una variable menos el doble de las otras dos. El cuadrado de una variable menos el doble de las otras dos. El cuadrado de una variable menos el doble de las otras dos. Entonces, ¿qué va a hacer el profesor? Pues bien, este A lo voy a aislar solo, ya lo vamos a dejar solo, y lógicamente al otro miembro va a pasar menos B menos C, ¿ok? Menos B y menos C. ¿Qué haremos allí, profesor? Aquí vamos a elevar, jóvenes, al cuadrado en ambos miembros. Entonces, cuando nosotros elevamos al cuadrado, quiero que te des cuenta que acá simplemente te quedará pues al cuadrado. Pero ¿qué pasa en el segundo miembro? Esta expresión se podría haber escrito como menos b más c, menos paréntesis b más c. Entonces cuando tú lo elevas al cuadrado, si estaba como menos, negativo, exponente parte va a salir positivo. Entonces es como si tú tuvieras b más c al cuadrado. Voy a repetir, factorizas el menos y te quedaría menos paréntesis b más c. Pero como vas a elevar al cuadrado, ese negativo se transformará en positivo y será lo mismo que si yo dijera b más c al cuadrado. Y b más c al cuadrado es lo mismo que b al cuadrado más 2bc y más c al cuadrado. Yo creo que ahí ya te tienes que estar dando cuenta qué es lo que va a pasar. Pero nosotros simple y llanamente vamos a transponer y el 2bc y entonces justo así es como aparece la expresión que tú estabas observando allí. ¿De acuerdo? Esto va a ser lo mismo simple y llanamente que b al cuadrado y c al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros nos preguntamos ¿qué va a hacer esto? Atención acá, ¿qué va a hacer el b al cuadrado menos 2ac? Ya en este momento tú puedes intuir, darte cuenta de que efectivamente lo que va a quedar acá será a cuadrado y c al cuadrado. Profesor, ¿y cómo va a salir eso? Oye, vamos a irlo el b y entonces me queda menos a menos c, que es lo que pasó acá. Te das cuenta, factorizas el menos, te queda el a más c, elevas al cuadrado negativo a exponente par positivo, a más c al cuadrado y al final terminas acá. Lo mismo va a ocurrir aquí. Fíjese bien, yo necesito tener el c al cuadrado y acá te quedará pues 2ab y lógicamente que acá será a cuadrado más el cuadrado de b. Entonces, sin necesidad de estar haciendo cada cálculo de manera independiente, yo ya me puedo percatar de estos resultados. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que yo me dé cuenta, atención, que esta expresión que está acá, esta expresión que está acá y esta expresión que está acá, ¿qué cosa es? Es una diferencia de cuadrados. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con la primera de ellas y lo que ocurra con la primera de ellas ocurrirá con las otras. A ver, profesor, ¿cómo? Muy bien, ahora te vas a dar cuenta. Ya, entonces hemos empezado operando por aquí y ahora vamos a continuar acá. Voy a dejar tranquilo ese a cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú sabes cómo factorizar una diferencia de cuadrados de este tipo. Mientras yo le pueda sacar la mitad a los exponentes, voy a sumar, ¿de acuerdo? Y eso lo vimos cuando hablamos de los productos notables de grado par. Entonces, me va a quedar aquí, pues, b al cuadrado más c al cuadrado. Pregunta, ¿todavía, profesor, puedo yo sacarle la mitad? Por supuesto que puedo sacarle la mitad. Y entonces acá me va a quedar b más c, porque mientras yo pueda sacar la mitad, voy a sumar. Aquí ya no va a ser factible.
Y entonces voy a tener que colocar simplemente B menos C. ¿De acuerdo? B menos C de esa manera. Entonces, fíjate, lo que nosotros teníamos allí se ha reducido simplemente a ese a cuadrado y la descomposición de esos que nos encontramos ahí. Veamos. En este punto, amigos, fíjense bien, yo estoy calculando solo el primero, pero el primero me va a dar la idea de cómo encontrar el valor de los otros dos. O sea, no voy a efectuarlo todo. Tú ya has visto que a partir del primer resultado que obtuve he encontrado los otros. Algo igual va a ocurrir. Ahora bien, acá voy a tener lógicamente en el denominador el B menos C. O sea, como te darás cuenta, no lo voy a tocar absolutamente para nada. Entonces va a estar ahí el B menos C. ¿Qué debes darte cuenta? Que ese a cuadrado, este a cuadrado menos 2bc, se reemplazó por b al cuadrado más c al cuadrado. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia que acá sea b menos c y acá justo en las mismas variables ocurra que es b al cuadrado más c al cuadrado. Pero no solamente es esa coincidencia, sino que además, observe acá, ¿ve? Esto se cancela con esto y esto con esto. Pero me pregunto, ¿qué cosa será b más c? Oye, si tú separas el b más c, este a lo transpones, te queda menos a. En otras palabras, yo tengo allí solamente el a cuadrado que me estaba quedando y en este momento me percato de este b más c y este b más c no es otra cosa que menos a. Y entonces, ¿a qué va a ser igual este resultado, esta fracción? ¿A qué va a ser igual? Este resultado solamente va a ser menos a elevado al cubo. ¿Ya? Va a ser menos a elevado al cubo. Ahí nada más. No lo confundamos. Menos a elevado al cubo. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, menos a elevado al cubo. Se acabó. ¿Por qué, profesor? Porque justamente da la coincidencia que es el a y te queda menos a al cubo después de hacer las simplificaciones. Entonces nos damos cuenta, observa, acá dice a cuadrado y al final ha sido ese a cuadrado por menos a y te queda menos a al cubo. Si ustedes analizan con cuidado acá, se van a dar cuenta que va a ocurrir lo mismo. Por ejemplo, observa, si yo esto lo descompongo en factores, vendría a ser c al cuadrado más a cuadrado. ¿A qué será c al cuadrado más a cuadrado? Observa, es lo mismo que esto, es lo mismo que esto, y esto es esto que está ahí, entonces se va a cancelar. Luego te quedaría c más a por c menos a. C menos a desaparece con esto, te queda el c más a. Pero c más a vendría a ser menos b, entonces b cuadrado por menos b también te va a quedar menos b al cubo. Y lo mismo ocurrirá acá, menos a al cubo, menos c al cubo. Entonces al final, profesor, ¿qué obtengo? Lo que yo voy a obtener simple y llanamente va a ser menos a cubo, menos b cubo, menos c al cubo. Lo voy a escribir. Y nosotros sabemos, de acuerdo a lo que ya hemos aprendido, que esta expresión, cuando el a más b más c es igual que 0, esto de acá simplemente vendría a ser, si fuera todo positivo, 3abc o 3p, pero como todo es negativo, te quedará menos 3abc o menos 3p, ¿de acuerdo? Y la clave va a ser la alternativa letra B. Esta curiosa pregunta me da una condición de este tipo. Mira, me dice que ABC es diferente de 0. ¿Qué significa esto? Que tanto el A como el B como el C son diferentes de 0, puesto que están pues en el denominador, ¿de acuerdo? Entonces tienen que ser diferentes de 0. Y me pide calcular una expresión aparentemente compleja como la que estamos viendo allí. ¿Qué es lo que voy a hacer, profesor? Mira, la condición que tú estás viendo acá la voy a multiplicar en ambos miembros por ABC. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo va a ser, profesor? El primer miembro ya sabes que es un trinomio, aparece como un trinomio. No es un trinomio porque no estamos hablando de polinomios en este caso, y suponte que A y C fueran las variables al estar en el denominador, más bien sería una expresión racional fraccionaria, ¿de acuerdo? Pero me refiero a que tiene tres términos entonces. Entonces, este tiene tres términos y si yo este término lo multiplico, ojo, por A, B, C. Si yo lo multiplico por ABC, estoy observando que el BC lo va a cancelar a este, pero no el A. Había ABC multiplicando todo esto, muere el BC, pero te queda un A por A que vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser pues A cuadrado, y lo voy a colocar aquí. Yo ya obtuve A cuadrado, fíjate, de manera análoga,
de manera análoga, ¿de acuerdo? De manera análoga. Cuando yo multiplique esto por A, B, C, el A y el C van a desaparecer, te queda B por B, que vendría pues a ser B al cuadrado, ¿ok? Y luego vamos a multiplicar aquí esto por ABC, desaparece la B y te queda C al cuadrado. Pero en el segundo miembro, amigos, atención, ¿qué es lo que te va a quedar? Te va a quedar 6ABC, pero nosotros hemos dicho siempre que el ABC es un P. Entonces nosotros vamos a colocar acá que esto vale 6P. Lógicamente, como tú ya conoces los productos MNP, la tentación puede ser que yo quiera colocar m al cuadrado menos 2n y tengamos una relación en términos de mn y p. Sin embargo, yo quiero que primero nos fijemos en qué es lo que vamos a calcular. Y yo me estoy dando cuenta de algo espectacular acá. Si tú multiplicas, amigo, atención, estos primeros, fíjate acá, ¿qué vas a tener acá? A cuadrado. ¿Qué vas a tener ahí? B cuadrado. ¿Qué vas a tener ahí? C cuadrado. O sea, en el numerador ya de plano, si yo comienzo a multiplicar los primeros términos, A por A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, resulta que todo eso, ¿a qué será igual? Es igual simplemente a 6P. Y mira lo que pasa luego, ¿ve? Cuando este A multiplique ahora a este segundo término, ¿de acuerdo? Al segundo término de ese binomio, te va a quedar menos 2ABC. En otras palabras, te va a quedar menos 2P. Y yo ya lo pongo de esa manera. Mira, cuando tú multipliques esto con esto, te va a quedar 4ABC, 4ABC. O sea, ¿qué cosa? Te va a quedar 4P. ¿Con qué signo, profesor? Posi, pues, porque ahí está saliendo posi. Cuando tú multipliques esto con esto, observa qué cosa te va a quedar. 6ABC con signo posi. Entonces te va a quedar más 6P. Ya está. En el denominador, por el estilo, mira, si efectúo este factor con el primer término del binomio, este factor con el primer término del binomio, este factor con el primer término del binomio, A cuadrado, B cuadrado más C cuadrado, ¿eso qué cosa era? Era 6P. Y cuando tú efectúas acá, amigo, amiga, te queda menos 3ABC, o sea, menos 3P. Menos 3P. Y cuando tú multiplicas aquí y acá, te queda menos 6ABC, o sea, menos 6P. Y cuando tú multiplicas aquí y acá, te queda menos 4ABC, o sea, menos 4P. Todo mi trabajo en este momento se reduce a que yo calcule esto y ver qué pasa. 6 más 6, 12, más 4, 16, menos 2 sería por el numerador, pues 14P. Por el denominador, claramente estamos observando que este 6P con este 6P se van a cancelar y menos 3 menos 4 vendría a ser lo mismo que menos 7P. Bueno, en este punto ya no hay mucho que decir. Voy a cancelar definitivamente los P, pero 14 dividido por 7 te va a salir como resultado menos 2. Y amigos, esa va a ser la respuesta a este ejercicio y la clave será la alternativa letra B. Resolver una pregunta es todo un arte, ¿de acuerdo? Y hay que encontrar la manera siempre de llegar al resultado del modo más inmediato, más sencillo. Profesor, ¿cómo lo va a hacer? Mira, hay muchas maneras de trabajar aquí, ¿de acuerdo? Muchas maneras de trabajar aquí. Por ejemplo, una de las cosas que yo puedo hacer es multiplicar, atención a esto por favor, la segunda fracción, numerador y denominador, por X. Entonces voy a multiplicar todo esto por X. Es lo primero que voy a hacer. Pero en la tercera fracción, como yo tengo la condición de que el X y Z vale 1, esto que está acá va a ser reemplazado directamente por esa condición. A ver, profesor, ¿qué pasó? Esta primera fracción, como has visto, ni siquiera la hemos tocado. La estamos dejando tal cual y la voy a escribir acá. Tengo yo el XY, el X, el 1 y no pasó nada, ¿de acuerdo? Entonces nosotros le estamos escribiendo tal cual la estamos encontrando. Pero acá viene la primera modificación.
Cuando tú vas a comenzar a efectuar, atención, cuando vas a comenzar a efectuar, quiero que te percates que cuando tú efectúes esto, ¿cuánto te va a dar como resultado? X y Z. ¿Y qué me han dicho que es X y Z? X y Z es 1. Luego tú vas a continuar distribuyendo y vas a llegar a que esto es XY y luego esto es X. Entonces vas a tener acá pues XY y finalmente vas a tener X. Y en el numerador solamente vas a tener XY. Esto es muy interesante, amigos, porque si ya se están percatando, se estarán dando cuenta que acabamos de obtener dos fracciones que van a ser justamente homogéneas, ¿no? Esto que tú ves acá es el mismo denominador que tú encuentras ahí. Tú sabes que en una adición el orden de los sumandos es irrelevante, entonces es el mismo denominador. Profesor, y acá yo voy a factorizar, atención, el z en el denominador, porque mira, x, z, z y x y z, podré factorizar el z. Pero cuando yo factorice el z, quiero que tú te des cuenta que acá te va a quedar simplemente x, ¿o no? Cuando factorice el z te va a quedar 1 y cuando factorice el z te va a quedar xy. En el numerador se mantiene el z todavía. Y entonces nosotros tenemos la expresión de este modo. Ahora, un detalle interesante. Tú estás observando claramente que esto se cancela. Y cuando eso se cancela, analizo que este denominador es el mismo que este, aunque estuvieran en diferente orden los sumandos, pero también es igual a este. O sea, todas las fracciones van a ser homogéneas. Ya a estas alturas, incluso alguno de ustedes debe estar dando la respuesta. Voy a ordenarlo simplemente para poder obtenerlo como debe ser. XY más X más 1 es lo que tenía acá y vale para todas las tres fracciones porque son homogéneas. Arriba tengo el X, pero voy a comenzar escribiendo justo ese XY y luego ese X y finalmente el 1 que quedó allí. Nos acabamos de percatar que este resultado, estimados amigos, simple y llanamente va a ser igual que 1. Y esa va a ser la respuesta. La clave será la alternativa letra E. Para resolver este ejercicio nosotros debemos recordar principalmente dos cosas. La primera es que A más B más C cuando vale 0, entonces el A cubo más B al cubo más C al cubo y tú tienes acá suma de 3 cubos justamente. Pero lo importante es destacar que la suma de las tres bases debe darme 0 y cuando eso ocurre, el resultado de esto va a ser simplemente 3p o también si queremos 3 veces ABC, ¿de acuerdo? Ya está. Eso es uno. Y otro, cuando tienes este tipo de multiplicación de potencias indicadas con el mismo exponente, se puede colocar una sola base y todo eso elevado al exponente. Profesor, ¿dónde voy a aplicar esto? Esto lo voy a aplicar primero aquí arriba. ¿Y qué cosa voy a descubrir? Atención. Lo primero que voy a descubrir, amigos, es que ya no van a estar así como estaban, sino que el exponente 3 va a ser solito acá, ¿de acuerdo? Y si yo aplico esto en esta otra expresión, también te vas a dar cuenta que va a pasar exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, va a quedarme acá, por ejemplo, para este otro término, también al cubo y al cubo, aplicando esto, que si tengo dos factores elevados a la n, los factores se van a efectuar y solamente van a quedar elevados a un solo exponente. Profesor, ¿pero cómo se efectúan? Pues muy fácil, amigo, fíjate bien. Este z lo multiplica al x y este z lo multiplica al y. Vamos a ordenar. Acá me va a quedar pues xz, ¿de acuerdo? Y acá me va a quedar yz y estos están restando. Muy bien. Proseguimos. Acá voy a tener xy y xz. Ok, va a ser pues xy, que lo estoy observando ahí, menos xz. xy menos xz. Muy bien. Y luego acá tú vas a también efectuar, mira, esto se multiplica con esto con lo de acá. Entonces te va a quedar iz, atención, iz menos xy. Esto no es muy difícil, como ustedes comprenderán, es más bien bastante sencillo. Muy bien, creo que hasta ahí nosotros ya tenemos gran parte de la pregunta resuelta.
Profesor, ¿por qué? Atención. Yo quiero que ustedes se percaten que si suman las bases de esa expresión, si ustedes suman las bases, ¿de acuerdo? Fíjate bien, este XZ se cancela con este XZ, este IZ se cancela con este IZ, este XY se cancela con este XY. Otra vez, observa, el primero con el cuarto, el segundo con el quinto, el tercero con el sexto. ¿Ya? Otra vez, primero con el cuarto, segundo con el quinto y tercero con el sexto. Como tiene signo contrario al sumarse esas bases, o sea, ahí está la suma de las bases, me da 0. ¿Cuál será el resultado? El resultado simplemente va a ser, atención, 3 veces. Ojo, 3 veces. A por E por C. O sea, 3 veces cada una de las bases. Pero esta base, por si no nos damos cuenta, tiene un factor común que va a ser Z. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué me va a quedar, profesor? Me va a quedar simplemente X menos Y. Ya, lo estoy colocando allí. Cuando yo trabaje con esta base, porque es 3 veces el producto de las 3 bases, pero al multiplicarlo, esta base, ¿qué tiene en común? Tiene en común al X. Y entonces, ¿qué va a quedar adentro, profesor? Y menos Z. Ahí va a estar Y menos Z. Y finalmente, voy a tener esto. Pero esta expresión, ¿a quién tiene en común? Al I. Y si tiene en común al I, ¿qué cosa te va a quedar aquí adentro? Z menos X. Y ya está. 3 veces el producto de las 3 bases. Bien, eso fue por el numerador. Vamos al denominador. A ver, voy a sumar esta base con la de acá. Ojo, menos I con el I se van. Menos Z con el Z se van, X con menos X se van. O sea, otra vez, la suma de las 3 bases va a ser 0. Y si la suma de las 3 bases va a ser 0, la base al cubo, más la otra base al cubo, más la otra base al cubo, sale el triple del producto de las bases. O sea, sale 3 veces, atención, X menos Y menos Z, y Z menos X. ¿Ya? Ahí lo voy a colocar. Sale 3 veces X menos Y menos Z, y Z menos X. Mira, hijo, no vas a volver a escribir, por si estás preocupado si voy a volver a escribir, profesor, todo eso. No, yo solamente estoy reconociendo que acá dice 3X menos Y, ahí está, Y menos Z, ahí está, Z menos X. Toda esta expresión, yo simple y llanamente le llamo D. Pero yo sé que ese D, atención, sé que ese D que acabo de poner ahí, justamente es 3 veces X menos Y menos Z, y Z menos X, y se cancela. ¿Cuál será, por lo tanto, el resultado, profesor? Bien, el resultado, simple y llanamente, pues va a ser X y Z. Eso es todo lo que queda, amigos. X, Y Z. Y la clave será la alternativa letra B. Muy bonito ejercicio. No tengo una idea de cuánto trabajo le podría costar a ustedes llegar a darse cuenta de qué es lo que hay que hacer en este caso, ¿ok? Pero en este momento vamos a descubrir de qué se trata. Observen. Para comenzar voy a dividir toda la expresión por ABC. ¿Ya? Esta igualdad primera que me dan la voy a dividir por ABC. Profesor, ¿qué significa eso? Oye, que si tú acá tienes un ABC y le colocas otro ABC, entonces tú tienes A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado. Por eso le estoy dividiendo entre A, B, C una vez más. Ya estaba dividida por ABC, pero la vuelvo a dividir por ABC y eso quiere decir que la estoy dividiendo por A cuadrado, B cuadrado y C cuadrado. Entonces vamos a comenzar a hacer una distributividad, pero tú ya no puedes estar pensando en otra cosa excepto en que lo que yo tengo acá es A cuadrado, B cuadrado y C cuadrado. Lógicamente que acá ustedes también tienen un ABC, ¿ok? Muy bien, entonces mira, cuando tú empiezas a dividir te das cuenta de que te queda A a la cuarta entre A cuadrado, te va a quedar simplemente A al cuadrado, ¿ok? Luego de eso el C cuadrado va a desaparecer porque está igual arriba que abajo, entonces te va a quedar acá sobre B al cuadrado. Perfecto. Entonces nosotros hasta ahí vamos como que digamos muy bien. Ok, ahora vamos a ver acá. Observen.
Voy a dividir aquí justamente a nivel del centro, ¿no? Aquí vamos a dividir, observa, así. ¿Y cuál va a ser el resultado de mi gestión, profesor? Facilísimo. Va a salirte lo siguiente, ojo. Cuando tú dividas b a la cuarta entre b al cuadrado, te va a quedar b al cuadrado. ¿Quién va a desaparecer? El a cuadrado, porque está arriba y abajo se simplificarán. ¿Qué te queda acá? C al cuadrado. Muy bien. Luego de esto procedemos a este último término, así de esta manera, observe por favor. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? El c a la cuarta entre el c al cuadrado te va a quedar pues c al cuadrado, ¿sí? Y el b cuadrado va a desaparecer, entonces aquí debajo te va a quedar a cuadrado. Quiero que te percates de este curioso detalle. A sobre b sobre c, c sobre a, y aquí están todos elevados al cuadrado. Así que si yo a este le llamase un a mayúscula, un b mayúscula y un c mayúscula, esto sería a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, ¿ya? Y a esto ustedes saben que nosotros normalmente lo nombramos como un m. Ahora veamos qué pasa en el segundo lado. En este segundo lado tú empiezas dividiendo la expresión de ese modo. Y entonces te das cuenta que el b va a desaparecer, un a también, pero te va a quedar a sobre c. Y esta quizás sea la parte entre comillas más complicada de ver, ¿ya? Pero la vamos a analizar y nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Ahora, cuando ustedes trabajan aquí justamente en el medio, cuando trabajan en el medio, acá. Entonces, cuando trabajan en el medio, ustedes se dan cuenta que el a desaparece, c al cuadrado entre c te queda c, c sobre b. Y por último, cuando trabajas acá, mira, observa ahí por favor, cuando trabajas ahí, b cuadrado entre b es b, el c desaparece y te queda sobre a. Y pareciera que estas expresiones están entre comillas al revés. Mira, si le inviertes este es este, si le inviertes este es este y si le inviertes este es este. Pero hay algo más en todo esto. Observa. Hemos quedado que esto vendría a ser como un a mayúscula. Ya lo voy a poner incluso en verde. Ya lo voy a poner en verde con el afán de que podamos manejarlo como debe ser. Fíjate, voy a suponer que esto es como un a mayúscula. Ya es como un a mayúscula. Esto va a ser como un b mayúscula y esto como un c mayúscula. A más b más c va a ser el m. Pero yo quiero que tú te percates de algo. Multiplica a sobre b por b sobre c. Cuando tú lo multiplicas, acá es como si te quedase a por b. ¿Sí? Porque se cancela el b y te queda justo eso. Mira, multiplica este con este, el a con el c. Multiplica el a con el c. Se cancela el a y te queda c sobre b. Esto va a ser ac. Y cuando tú multipliques b por c, desaparece esto y esto justamente va a ser como bc. Entonces, esto para nosotros, cuando se sumaba en términos de MNP, esto era un n. Y ahora, ¿qué acaba de pasar, profesor? Simple y llanamente lo siguiente, ¿ven? M al cuadrado, esto, menos 2n, ha resultado ser igual a n. Ha resultado ser igual a n. Y entonces aquí descubro una potentísima propiedad. M al cuadrado es igual que 3n. Y nosotros hemos dicho ya en la parte teórica que cuando tú llegas a este punto, el a mayúscula debería ser igual que el b, debería ser igual que el c. Lo hemos indicado explícitamente. Pero ¿quién es el a? El a es a sobre b. O sea, yo voy a tener aquí en otras palabras que a sobre b va a ser lo mismo que b sobre c y va a ser lo mismo que c sobre a. ¿De acuerdo? Esto de acá van a formar entonces una proporción, una igualdad sucesiva de razones equivalentes, que además se conoce con el nombre de sucesiva, porque mira, ¿sí? Continua, no sucesiva, es sucesiva, sino que continua además. Bien, no va a ser muy difícil, amigos, aquí sí no nos vamos a detener mucho en que tú deduzcas que bajo esa condición el A será igual que el B y será igual que el C. Y si el A es igual que el B y el B es igual que el C y el C es igual que el A, y esto es lo que me están pidiendo, entonces A entre A me quedaría 1 porque son iguales, y B entre C1 y C entre A1. ¿Cuánto vale, por lo tanto, el resultado que yo estoy buscando? El resultado que estoy buscando simple y llanamente será 3. Y la clave va a ser la alternativa letra A.
Esta es una muy interesante pregunta en la cual nosotros tenemos una condición que AB más AC más BC más es igual que 5. Y nosotros estamos observando que ese 5 se repite por un montón de lados. No es necesario que nosotros resolvamos cada expresión con radicales que tenemos acá. Basta que veamos qué es lo que ocurre en una de ellas y luego de eso lo transferimos a las otras, ¿de acuerdo? Porque mira, ve, acá empieza siendo A, después va a estar B y luego va a estar C. Pero eso no es lo importante acá. Lo importante es que ustedes se den cuenta del siguiente detalle. Atención, ¿qué hay en el numerador del radicando? Cuando aquí es A, hay una expresión con B cuadrado y con C cuadrado. Lo mismo, cuando aquí es B, A cuadrado, C cuadrado. Cuando aquí es C, A cuadrado, B cuadrado. O sea, las otras variables al cuadrado. Y solamente en el denominador y siempre va a estar asociada esa expresión a lo que estamos viendo aquí. Bien, hay otro detalle más que nosotros acá debemos recordar y que nosotros hemos explicado en su momento. Mire bien, vamos a suponer que yo voy a tener aquí esta curiosa multiplicación. Mire bien, A más B por A más C. En su debido momento, en la parte teórica, indicamos que una expresión de este tipo no es otra cosa que A al cuadrado más AB más AC más BC, ¿de acuerdo? Más AC más BC. Y que esta expresión es A al cuadrado, o sea, el término común al cuadrado, pero que nosotros lo podríamos esto colocar como N. Eso es totalmente cierto, mira, cuando tú multiplicas acá, tienes A cuadrado más AC. AB y BC. Es totalmente correcto. Entonces, esto es lo que nos están indicando ahí. Eso es lo que nos están indicando ahí. Este 5 en realidad es esto. Si tú lo sustituyes, justamente adquiere la forma de B al cuadrado más N, C al cuadrado más N, A al cuadrado más N. Y lo mismo pasará en los correspondientes casos que tenemos acá. A ver, profesor, ¿cómo lo trabajamos? Facilísimo. Fíjese, si esto de acá es B al cuadrado más N, esto no es otra cosa que B más A por B más C. Siempre es el término común con las otras dos variables. Entonces, si el resultado es el cuadrado del término común más N, el cuadrado del término común más N, entonces acá tiene que ser B y B. Y ese B tendrá que estar con el A y con el C. Análogamente, cuando tú vas a verificar esta otra expresión, obsérvala ahí por favor, está bien fácil. El término común al cuadrado es el C, entonces aquí va a ser C y C. Va a estar acá el A y va a estar acá el B. El término común aquí es el A, entonces nosotros vamos a tener simple y llanamente la expresión de esta manera. Mira, ve, observa por favor. Como dice A al cuadrado, pues va a ser A y luego B y luego C. A ver, profesor, ¿qué pasó? Muy bien, no hay ningún problema con eso. Nosotros completamos lo que tenemos que completar, ¿de acuerdo? Fíjese bien, voy a colocar aquí esta expresión para generar pues esta fracción. Luego aquí delante tenemos algo. Mire lo que va a pasar, por favor, en este momento. Observen. Aquí yo tengo delante el A. Muy bien. Entonces observen, para comenzar, este B más A es lo mismo que este A más B. Y este C más A es lo mismo que este C más B. Y yo acá, delante de esto, tengo un A. Y quiero que se den cuenta que justo lo que se ha simplificado dentro es lo que está asociado a este A. B más A con A más B. C más A con A más C. Eso es lo que se elimina. ¿Y qué cosa me queda? B más C y C más B, que es lo mismo. Entonces lo que en realidad yo estoy teniendo acá es simplemente un A por la raíz cuadrada. Lo voy a colocar todavía, vamos a embromar entre comillas. Pero justamente va a ser B más C y eso va a estar elevado al cuadrado. Entonces amigos, en este punto yo me doy cuenta que el resultado es lo que estaba afuera multiplicando a binomios, pero que tienen términos que justamente son las dos variables que faltaban. En otras palabras, quiere decir que cuando yo quiera calcular esto, por favor atención, es muy sencillo. Entonces luego voy a colocar acá ya como una conclusión después de haber visto lo que ha pasado, después de haber entendido y generalizado lo que ha pasado, me doy cuenta que quedaría esta expresión que vendría a ser A por B más C, como estamos indicando, A por B más C,
Y cuando acá afuera tú tengas el B, ¿qué cosa te va a quedar dentro? El B te va a quedar acá simplemente A más C. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos observado que pasó en la primera parte. Y luego, cuando tú tengas aquí el C, ¿qué vas a tener dentro? Dentro vas a tener simple y llanamente, pues, A más B. Entonces, ya está. Aquí está el A y aquí está el B. Comencemos. Empiezo a desarrollarle AB, AC, y yo podría decir aquí BC. ¿Cuánto vale eso? AB más AC más BC. Eso, pues, vale 5. ¿De acuerdo? Pero continuemos, ¿qué más tengo? A ver, aquí yo ya tengo, otra vez, voy a ponerlo con otro color, mira bien, ahí yo ya efectué todo esto y esto. Acá tengo AB, y luego tengo AC, y luego tengo BC, o sea, tengo 5 más. Al fin de cuentas, el resultado de esta operación, ¿cuánto ha sido? Simple y llanamente ha sido 10. Y la respuesta, estimados amigos, va a ser la letra B. Esta es una maravillosa pregunta que nos va a permitir justamente ver y aplicar uno de los teoremas primeros que nosotros explicamos, ¿de acuerdo? Comienza diciéndome que X, Y y Z son números reales positivos, ¿ya? Y esto es ¿por qué? Porque nosotros estamos observando que está bajo una cantidad pues subradical, ¿no es cierto? Sin embargo, acá veo que yo tengo radicales cuadráticos también y que la suma me está saliendo 0. Entonces, cuando yo tengo radicales cuadráticos y la suma de esos radicales cuadráticos me da 0, ¿qué habíamos dicho? Que los radicandos tienen que ser iguales a 0. Y si los radicandos son iguales a 0, quiere decir que el X, fíjate bien, si esto vale 0 y yo tengo dos expresiones que se están restando, cuando estas se restan y me da 0, es que estas dos estaban representando cantidades iguales. Entonces, aquí donde yo me doy cuenta que el X tiene que ser lo mismo que la raíz cuadrada de X más Z. Ya veremos qué pasa ahí. Lo mismo va a ocurrir aquí. El Y va a ser igual, fíjate bien, el Y va a ser igual que el XZ y el Z va a ser lo mismo que el XY. ¿De acuerdo? Ahora voy a completar y ya ustedes se van a dar cuenta qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que procede en este punto. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que también ellos me han indicado que el X es diferente del Y y es diferente del Z. Profesor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, una de las cosas que nosotros podemos hacer es extraer raíz cuadrada, puesto que yo sé que son números completamente positivos. Ese es el dato. Dice que el X y el Z son números positivos. Entonces acá me va a quedar la raíz cuadrada de X y acá como era una raíz cuadrada ya y le vuelvo a sacar la raíz cuadrada me va a salir una raíz cuarta. Lo mismo pasará acá, observen por favor, lo mismo pasará acá. Y lo mismo va a ocurrir aquí. Es decir, en otras palabras, acá me va a quedar la raíz de X, la raíz de Y, la raíz de Z. Y en el otro miembro me queda la raíz cuarta de IZ, la raíz cuarta de XZ y la raíz cuarta de XY. Ahora viene la parte más curiosa. Si ustedes suman esto, tienen que sumar también en el otro miembro. Pero cuando tú sumas esto, es justamente el numerador. Y cuando tú sumas esto, es justamente el denominador. Entonces, si al sumar esto resulta que es igual a esto, estás dividiendo dos cantidades que son iguales, ¿a qué será igual ese cociente? Ese cociente simple y llanamente será igual que 1. Y la clave será la alternativa letra A.